Hola, buenas clases. Espero que todos estén bien. Gracias por la paciencia anoche con la clase en vivo. Tuvimos problemas con el internet y no pudimos dar la clase, pero ahora voy a grabar la clase y podemos meternos en este tema muy importante. El título de la clase lo cambié un poquito, las disciplinas espirituales y la salud espiritual, que es la segunda parte de disciplinas espirituales y especialmente en cuanto a la religión saludable, ¿no? Cómo practicamos nuestra fe saludable. Empezamos donde dejamos las últimas clases hablando de la transformación espiritual. En 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y esto forma como la base o el bosquejo de todo lo que estamos estudiando, ¿no? De esa transformación y cómo nos enfocamos en la gloria del Señor, cómo reflejamos su gloria y cómo conectamos y somos transformados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y en esto ahora nos metimos en más detalle. Empecé hablando ayer un poquito de un libro que era bastante importante en el desarrollo de lo que entendemos hoy día en cuanto al Espíritu Santo y nuestra transformación espiritual. Un libro que escribió David Tackle, se llama Forming o Formando, Cambio por Gracia. Y de hecho hemos trabajado con él. Él ha tenido un impacto grande en el mundo cristiano con este libro. Es un taller de 12 semanas en donde los participantes estudian cómo vivir por el poder del Espíritu Santo. Y su tema básicamente está en velas no remos, ¿no? Es decir, que hay trabajo en el Señor, hay obra en el Señor, hay misión en el Señor, pero no es tan duro, no es tan difícil como muchos pensamos. Y él compara o utiliza la ilustración de comparando a alguien trabajando con remos, al contrario, alguien movido o viviendo por poder del viento con velas, ¿no? Y la diferencia entre las formas, perdón, de navegar. Los dos requieren trabajo, los dos requieren compromiso, pero uno requiere mucho más de la persona y otro requiere mucho más del viento o del poder de Dios en esta forma, ¿no? Entonces vamos a empezar con unos versículos. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra, la tierra era en caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Empezamos, obviamente, con el comienzo de todo, ¿no? El principio, literalmente el principio de todo. Y nos dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Todo empezó con el Espíritu de Dios. Todo empezó con, aquí en el griego, en el hebreo, es la palabra ruach, el ruach de Dios, que es su espíritu que vivía sobre el agua. En el griego es el pneuma, pero es la misma palabra, misma idea de el espíritu, pero también es la palabra para viento, también es la palabra para respirar o lo que entra en los pulmones y lo que sale, el viento de la vida. En Génesis capítulo 2 dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del, del polvo del suelo, entonces sopló, ahí está la palabra ruach,
en su nariz aliento, neshama, de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, en un nefesh. Esas son tres palabras que encontramos súper importantes en la creación. El ruach, que él se sopló, o el aire, el viento de que sale de su nariz, lo que es el aliento, la neshama, y que da vida, y el que recibe es un ser viviente, es nefesh. Muchas veces traducen la palabra nefesh como alma. No es exactamente igual que nuestro concepto de alma. Por ejemplo, los árboles y los animales también tienen nefesh, es decir, son un ser viviente. Y sí, incluso los árboles. Pero no es alma como nosotros pensamos el verdadero ser, la persona, ¿no? Incluye eso, pero es más que eso. Seguimos. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios, el Ruach, me ha creado y me infunde vida, el aliento, el neshama, otra vez, del Todopoderoso. Entonces, Job está diciendo un hecho de la vida, que nosotros tenemos vida por Dios, por su Espíritu, su Ruach, su aire, ¿no? La respiración de Dios que nos ha creado y nos infunde el aliento, que es la neshama del Todopoderoso. Entonces recibimos vida por el viento o el aire de Dios, ¿no? La respiración. De hecho, como mencioné en la clase en vivo, que muchos teólogos dicen o presentan que la palabra Yahweh, lo que entendemos el nombre de Dios, es realmente el sonido de la respiración, ¿no? Es Yahweh, Yahweh, es respirar, ¿no? Entonces, cuando nosotros respiramos, estamos proclamando el Dios viviente, el Dios verdadero. Es decir, es tan básico la vida de Dios por Ruach, que recibimos Neshama, que no podemos vivir sin Dios ni un momento. Empezamos la vida con la primera respiración, ¿no? Tomando el aire, y terminamos la vida con la última vez que echamos el aire, ¿no? Es decir, toda la vida dependemos de Dios. Este concepto de ruach, o en griego de pneuma, es muy grande, porque esta palabra no solamente significa aire, también significa viento, pero también significa el espíritu de Dios, y lo encontramos en todos lados. Entonces, estas son las tres palabras: ruach, neshama y nefesh. Ruach, o pneuma en griego, aliento, viento, poder de Dios, es una forma de energía en el aire, se puede decir. Neshama es la chispa de Dios, lo que nos da vida, lo que nos da mente y alma, ¿no? Nos impacta. Y todas estas palabras a veces se usan un poquito diferente. A veces los traducen como alma, a veces los traducen diferentes. Nefesh, alma, ser de vida, tu ser, ¿quién eres tú? Tu nefesh, según nefesh, ¿no? No tenemos tiempo hoy, pero otro día a lo mejor podemos hacer un estudio de esas palabras muy importantes. En Hechos 2, ahora estamos brincando al Nuevo Testamento. Y cuando empezó la iglesia, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, pneuma. Es la palabra, es una forma de pneuma, es pneo, pero su raíz es pneuma. Y llenó toda la casa donde estaban ruidos. Es decir, que otra vez viene el aire y entra el ser humano, ¿no? Y cae encima y cambia al ser humano. Específicamente va encima y luego con el bautismo entra, ¿no? Mismos pasos que da vida, ¿no? En Hechos 2,
Versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu, del pneuma santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu, pneuma, les concedía expresarse. Y esto no solamente está conectándonos a Génesis 1, también a cuando nos conecta cuando Moisés trajo el pueblo al monte de Horeb, o el monte de Sinaí, y también dice que había un viento grande y ruidos, el viento fuerte, y Dios estableció su pueblo. Otra vez aquí, viento fuerte, ruido, y Dios está estableciendo un pueblo santo, ¿no? Pero viento o el poder del aire, del poder del viento, cambia todo y da vida, ¿no? En Hechos 2:17 dice, sucederá, y Pablo está predicando, perdón, Pedro está predicando y dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu, pneuma, sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, y los jóvenes y sueños los ancianos. Entonces, este versículo creo que lo conocemos muy bien, pero ahora entendiendo cómo es parte del plan de Dios en total y específicamente en nuestra vida hoy día, ¿no? En Hechos 9:31 dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu, por el pneuma santo. Así que la iglesia fue fortalecida por este viento, por el Espíritu de Dios. Y de ahí vino el poder de la iglesia. Si leemos el libro de Hechos, es obvio que no hay ningún ser humano que es líder de la iglesia. En realidad es el Espíritu Santo. Jesús lo vio tan importante, ellos recibir el Espíritu Santo, que dijo que yo no me puedo quedar, yo tengo que irme para que reciban el Espíritu Santo, el Consolador, el viento o el pneuma de Dios. Y fíjate, yo siempre por años he dicho que me molesta que Jesús nunca dirigió una iglesia, ¿no? Se fue antes de establecer la iglesia. Él nunca fue a la iglesia, nunca asistió a una iglesia. Y la iglesia vino después de Jesús, ya fue al cielo. Pues, pero hay que entender por qué, ¿no? El por qué es que iba a mandar su pneuma, su espíritu. Y su espíritu, bueno, Jesús solo pudo estar en un lugar en un tiempo, ¿no? Visitar a algunos, pero no estar con todos. Pero como Espíritu Santo, como pneuma santo, podría estar con todos, todo el tiempo, en todos los lugares. Entonces, mucho mejor para nosotros. Pero tenemos que entender la importancia de eso, que es más importante que pasar tiempo con Jesús, ¿no? Que eso es un concepto tan diferente de nuestra manera de pensar. Imagínate, si tuvieras opción, tener Jesús en el mundo o tener el Espíritu Santo. Yo sé que nuestra tendencia sería definitivamente tener Jesús, pero Jesús dijo, no, es más importante tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a darnos el poder para fortalecernos y ayudarnos en esta vida. Sí lo entendemos. Ahora, la cosa es que muchas veces los cristianos no viven así. No viven con el poder del Espíritu Santo. No viven recibiendo las promesas del Espíritu Santo. No viven disfrutando la vida poderosa de la vida cristiana. Más bien, muchos cristianos andan cansados, estresados, preocupados y ansiosos. Y yo diría más que nunca hoy día. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo
está en muchos problemas, muchas dificultades, muchos retos. No es de que no ha sido así antes, siempre el mundo ha tenido sus retos y problemas, pero ciertamente hoy día han aumentado significativamente cosas que nos causan ansiedad, que nos preocupan, que causan estrés y está afectando a todos. Todo el mundo está siendo afectado y en muchos lugares hay niveles de ansiedad, de depresión, niveles de suicidio que están explotando en muchos países. Aquí en los Estados Unidos dicen que es una epidemia, ¿no? De jóvenes cometiendo suicidio, de adultos mayores deprimidos y con mucha depresión y mucha ansiedad. Y fue mucho peor con la pandemia, causó aún más problemas. Y ciertamente está afectando la iglesia. Y claro que nos va a afectar porque somos seres humanos, no somos, claro, somos hombres y mujeres de Dios, pero vivimos en este mundo y las cosas de este mundo nos van a afectar. Y por eso necesitamos del Espíritu Santo, ¿no? Hay muchos hermanos que andan débiles, derrotados, vencidos y aún víctimas de Satanás, víctimas de la maldad en el mundo, de los problemas del mundo, cuando realmente no debe ser así, ¿no? Y claro, siempre es una lucha, es una batalla. No estoy diciendo que un buen cristiano no va a tener problemas. Claro que vamos a tener problemas, pero Dios nos da todo para vivir una vida victoriosa y no puede depender a nuestro carácter. Muchas veces es más fácil dependernos al carácter, a la experiencia, a la educación, a nuestros talentos para superar los retos. Y de hecho, tenemos la cultura que se enfoque en eso, ¿no? Que hablamos de hombres y mujeres con caracteres fuertes o listos o súper educados o gente que son vencedores y ponemos más énfasis en eso, en el carácter del ser humano, en vez de la espiritualidad del ser humano. Y yo diría que mis bendiciones también pueden ser una trampa. Yo tengo 40 años de ser cristiano, es decir, que yo sé mucho de cómo vivir esta vida. Tengo mucha experiencia, tengo 36 años en el ministerio, he aprendido mucho en el ministerio y más ahora estoy terminando un doctorado en espiritualidad. Esas cosas me pueden ayudar y fortalecer, pero no me pueden salvar y más bien también me pueden ser una trampa, porque es decir, que yo puedo hacer mucho sin Dios y eso sería un desastre, ¿no? Y yo tengo que dependerme como cualquier cristiano, como alguien que tiene 2 horas bautizado, yo tengo que dependerme a mi Señor, al Espíritu Santo, al pneuma de Dios, al Ruach de Dios y dependerme a eso, no a dependerme a mi talento y mis habilidades. Entonces, yo creo que cuando los cristianos dependen a su carácter y su disciplina y su voluntad, somos vencidos muchas veces. Y llegamos y estamos tan cansados y sin la habilidad de avanzar y vencer. Y cuando llegamos a las paredes, no podemos pasarlos, porque no estamos viviendo dependientes al Espíritu Santo. Estamos en remos, no usando el poder del viento para empujar adelante. ¿Por qué tan cansados? Esa es la pregunta. ¿Por qué tan cansados tantos cristianos? Jesús dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos explica que en este mundo tenemos Satanás tratando constantemente a destruirnos y quitar las promesas de Dios, quitar la relación con Dios y quiere matar y destruir y robar
todo lo que Dios nos quiere dar. Al contrario, Jesús vino para darnos la vida en abundancia. La pregunta es si estamos recibiendo las promesas y la vida prometida de Jesús, o si somos más víctimas de lo que ha pasado en el mundo y de lo que Satanás nos está tirando. Muchos no entienden que el hecho de que Dios está en control no significa que Dios está controlando todo. Más bien, el amo de este mundo es ¿quién? Satanás, ¿no? Jesús dijo que el amo de este mundo es Satanás. Entonces, él está tratando de quitarnos el poder de Dios, quitarnos las promesas de Dios y mantenernos débiles, lejos de Dios y sin el poder, viviendo sin el poder de Dios. Entonces, la formación espiritual es aprender cómo conectar con Dios, cómo vivir en Dios y recibir las promesas de Dios que tiene para nosotros. Los niveles de estrés han subido mucho en los últimos 15 años, especialmente durante la pandemia. Hay una estatua en Nueva York, y es muy famosa, es estatua de Atlas. Y Atlas, tú sabes, es su figura de los griegos, y él siempre lo ponen cargando el mundo, ¿no? Y siempre puedes ver todos los músculos y cómo es tan difícil, pero lo está haciendo, cargando todo el mundo, pero con mucha tensión, mucha presión, aguantando la carga del mundo. Como 2 cuadras de esa estatua, hay una iglesia que tiene una estatua de Jesús en su jardín. En esa estatua, Jesús está ahí cargando el mundo en su mano, formando la símbolo de paz, sin estrés, sin tensión. Parece que no le cuesta nada. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál te parece más? ¿Cuál parece tu cristianismo más? La lucha con una carga tan pesada que apenas puedes cargarlo, o viviendo con el poder de Cristo. Y es importante entender la diferencia. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Cargan con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Son importantes, son tan importantes estas palabras. Él está invitando ¿a quién? Todos los cansados y agobiados. ¿Quiénes son ellos? Todos nosotros que viven en este mundo. Y nos está invitando para darnos ¿qué? ¿Más trabajo? ¿Más responsabilidad? ¿Una misión más grande? No, para darnos descanso. Y dice, cargan con mi yugo. Ahora, no está diciendo, los voy a poner en vacaciones. Está diciendo que comparten mi yugo. ¿Qué es un yugo? Ustedes ya lo saben, un yugo es un instrumento que ponen a los 2 bueyes o las vacas para llevar una carga muy pesada, ¿no? Y lo comparten. Y casi siempre están, cuando hay una pareja, tienen uno que es más maduro, con más experiencia, que sabe lo que está haciendo, y otro que es joven aprendiendo. Ahora, el más grande o el más maduro lleva la mayoría de la carga y está enseñando al otro cómo hacerlo. Este yugo es un instrumento de trabajo, por supuesto, no es vacaciones, pero hay que compartir la carga, hay que compartir el yugo, hay que llevar el yugo de Jesús. Si andamos cansados y sin la habilidad de vivir esta vida, demuestra que no estamos compartiendo el yugo de Jesús. Más bien lo estamos llevando solos, ¿no? Nosotros lo estamos cargando en vez de compartiendo la carga con Jesús.
permitiendo que Él lleve la mayoría de la carga, ¿no? Y dice Jesús, yo soy apacible y humilde. Fíjate, no está ahí esperándonos para regañarnos, ¿no? Porque no pudimos cargar nuestra responsabilidad. Al contrario, está ahí animándonos y ayudándonos a no sentirnos tan pesados, con tanto pesa y tanto lucha y tanta dificultad. Quiere ayudarnos y está esperándonos apacible y humilde. Eso es muy importante entender, porque yo creo que muchos llevamos vergüenza o temor de entregarnos y pedir ayuda de Dios. Y dice, encontrarán descanso para su alma. No estamos hablando de solamente descanso físico, estamos hablando de descanso espiritual del alma, que sí afecta la mente, el corazón y lo físico. Es decir, donde todo esto conecta alma, tiene corazón, mente y lo físico, cuerpo, ¿no? Todos están conectados a tu alma. Si tu alma no puede descansar, tu mente no va a descansar, tu corazón no va a descansar y tu cuerpo no va a descansar. Y no es suficiente descansar el cuerpo si no descansamos la mente y el corazón. Y todo está conectado. Entonces, por eso es importante entregarnos completamente a Jesús. A una palabra bautismo es inmersión total, ¿no? Es decir, dar todo. Cuando amamos a Dios, amamos con todo, corazón, mente, alma, todo. Y Jesús así puede sanarnos en todo. Y dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo creo que muy pocos hermanos podrían describir su vida cristiana como suave y liviana. La mayoría dirían que es difícil y pesada, tal vez imposible. Y tristemente muchos llegan a esa conclusión. Esto es imposible. Yo no puedo. Y de cierta manera tienen razón. Ellos no pueden. Por eso necesitamos dependernos al Espíritu de Dios, al pneuma, al ruach de Dios, porque solo Él tiene el poder para ayudarnos a vivir esta vida. Pero tenemos que aprender de Él. Dice, carguen mi yugo y aprendan de mí. Esto es formación espiritual. Aprender cómo vivir esta vida compartiendo el yugo con Cristo. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Dice, vino esta vida, este evangelio, con poder, con el Espíritu Santo, el pneuma de Dios. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Le pido, eso fue 1 Tesalonicenses 1:5. En Efesios dijo, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Entonces, ¿por medio de qué? Del Espíritu, del pneuma y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Mira, todos necesitamos ese poder que procede de sus gloriosas riquezas. Y es triste, es trágico cuando los hermanos no saben cómo conectar con esto. Y están viviendo su vida cristiana a través de su carácter, su disciplina, su habilidad de negarse a sí mismo. Y todo eso es importante, pero no es posible vivir esta vida solamente por tu carácter o tu autodisciplina o tu fuerza de tu carácter. No es posible. Hay que aprender cómo vivir por el poder del Espíritu Santo.
Pablo dijo a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aún el dominio propio, ¿de dónde viene? Viene del Espíritu de Dios. Viene de Él, no viene de nosotros. Y eso es una lección tan difícil aprender y entender. Cómo vivir dependiente o esperando o en las manos de Dios, ¿no? Cargando el yugo de Jesús, no mi propio yugo. Y eso es la vida espiritual. Aquí tengo una foto de un vehículo submarino que metieron en el lugar más profundo del mar en todo el mundo, porque querían ver qué van a encontrar ahí abajo, ¿no? En los lugares más profundos de todos los mares de todo el mundo. Y hay tanta presión ahí, miles y miles de kilos de presión que puede aplastar y destruir cualquier cosa que mandas. Por eso la cámara tenía que estar en una jaula de hierro protegida que podría aguantar toda esa presión. Y mandaron la cámara a lo más profundo y ¿saben lo que encontraron? Peces. Y uno dice, bueno, pues claro, son peces, pero fíjate, ¿cómo es posible que estos peces viven con toda esa presión? Miles de kilos de presión que ellos podrían aguantar a pesar de todo lo que estuvieron viviendo, a pesar de la presión, no fueron aplastados, no fueron destruidos estos peces. ¿Cómo es posible? Es una maravilla, ¿no? ¿Sabes cómo? Porque los peces tienen la misma presión empujando afuera que la presión empujando adentro. Es decir, que viven en un balance de presión y saben cómo no, bueno, así no son destruidos, no son aplastados, ¿no? Y básicamente para nosotros significa que necesitamos una fuerza igual o más potente empujando afuera para nosotros no ser destruidos por la presión en este mundo, en esta vida. Y hay muchos hermanos que han sido aplastados, que han sido destruidos por la presión de este mundo, por la presión social, por la presión de tentación, por la presión que Satanás siempre está poniendo encima de nosotros. Muchos hermanos tienen y viven con una mala conexión. Mira, anoche no pudimos dar la clase porque la conexión era una mala conexión de Wi-Fi. Que siempre estuvo desconectando, ¿no? Y era imposible, a pesar de que había mucho deseo. Yo sé que ustedes, los estudiantes, querían escuchar la clase, yo quería dar la clase, pero la mala conexión no permitía eso. Así es con Dios. Dios nos ama, podemos tener mucho amor hacia Dios, pero si no tenemos buena conexión, de nada sirve. Y no vamos a recibir las promesas, el poder, la habilidad, el descanso, nada, lo que Dios nos quiere dar. Y yo diría que la mayoría no dan a Dios ni el tiempo, ni el espacio, ni la atención necesaria. Como alguien dijo una vez, es como tratar de bañarte una gota de agua cada día. Es insuficiente. No es suficiente. No es lo que uno necesita. Necesitamos mejor conexión con Dios. Y requiere más atención. Realmente requiere más tiempo, pero no es como una vida de pasas 3, 4, 5 horas por día con Dios. En mi situación, yo paso 3 horas cada mañana con Dios, pero yo estoy en el ministerio, tiempo completo. Yo ya tengo hijos adultos, yo tengo el tiempo.
pero yo sé que hay tiempos que no tengo tanto tiempo y más importante es conectarme con Dios. Si sea por 30 minutos, tener una conexión en que yo puedo recibir, parar durante el día y tomar tiempo. Los primeros cristianos practicaban, ya hablamos de esto, tenían horas de oración, ¿no? Horas donde iban a lugares para conectar, para mantener su conexión todo el día. Jesús frecuentemente salió e iba a lugares solitarios, a veces llevó los apóstoles para mantener la conexión, para cuidar su conexión. Cuando Jesús fue a la casa de María y Marta, Marta quejó que María no estuvo ayudando y Jesús dijo, Marta, Marta, estás preocupada de muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido lo que es más importante y nadie se la va a quitar. Así tenemos que ser nosotros. Hey, come on in. Yeah, go ahead. I'm teaching a class. No. That's okay, no problem. Entonces, esa conexión es súper, súper, súper importante. Mantener tu conexión. Y eso lo tienes que evaluar constantemente. Eso lo tienes que estar pendiente y saber cuando mi conexión no es buena y tener la convicción de parar, si son las 2 de la tarde o en la noche o pasa lo que pasa, pero mantener esa conexión. Diaria, sí, yo diría durante el día, todo el día, cuidar y mantener esa conexión. Bernard of Clairvaux, eso es uno de los grandes maestros en la historia de la espiritualidad, uno de mis héroes. Dice, el hombre que es sabio, por lo tanto, verá su vida más como un depósito que como un canal. El canal simultáneamente vierte lo que recibe. El depósito retiene el agua hasta que se llena. Luego descarga el desbordamiento sin pérdida para sí mismo. Hoy en día, muchos en la iglesia que actúan como canales, los depósitos son demasiado raros. Vosotros también debéis aprender a esperar esta plenitud antes de derramar vuestros dones. No tratéis de ser más generosos que Dios. Aviso, consejo súper importante. Es muy fácil vivir tu vida dando y no cuidando tu propio alma, no cuidando tu alma y llenando y fortaleciendo tu conexión. Y yo diría es el error número 1 de muchos ministros, de muchos líderes en la iglesia, que están dando y no cuidan su propia alma. Y es una locura porque pensamos que cuidarme, mi alma, es algo egoísta. Eso no es cierto. Cuidar tu alma es como cuidar el regalo más precioso que has recibido de Dios. Y la verdad, puedes dar mucho más si tú mismo te has llenado de del Espíritu Santo. Si tú mismo has llenado tu corazón y tu alma bien conectado, establecido en Jesús. Entonces, es importante, tiene que ser una convicción profunda y es la fundación de la vida cristiana, de tener esta convicción. Primero, mi relación con Dios. Tú sabes, cuando subes a un avión y la azafata dice qué hacer si hay problemas en el avión, siempre dice, si bajan esas máquinas para respirar, primero ponte la tuya y luego puedes ponerlo para tus hijos. ¿Por qué? Porque de nada sirve si tú te mueres y ya no puedes ayudar a tus hijos. No, primero tú tienes que cuidarte ti mismo, tú asegurar que tú vas a sobrevivir y luego tú puedes ayudar a otros. Es la misma convicción. Yo diría es el error de corazones buenos. Porque ¿quién comete ese error? La gente con corazones buenos, que no se cuidan ellos mismos y siempre están sirviendo y dando
y no saben cómo cuidarse ellos. Una lección súper importante. La última cosa, el último punto, muy importante. ¿Qué nos causa una mala conexión? Muchas veces es que luchamos con una mala teología. Miramos al Señor, miramos a Dios como un Dios enojado, como un Dios injusto, como un Dios que nos quiere echar la culpa, que nos quiere regañar, que nos quiere disciplinar. Y esa visión de Dios, esa teología es cómo pensamos de Dios. Tener esa teología es muy insaludable, es muy mala para nuestra conexión. ¿Quién va a querer conectarse con alguien que va a estar enojado con ellos? Lo van a disciplinar. Mira, si miramos a Dios como un Dios enojado, la verdad es que vamos a tener miedo de Él. Y la tentación de nosotros va a ser enfadado, que pensar es injusto. La motivación va a ser evitar el castigo en vez de la motivación siendo el amor. Y la acción casi siempre es evítalo, haz lo mínimo para él, porque como la parábola cuando dijo, la parábola de los talentos, él dijo, yo sé que tú eres muy difícil y regañas a todos. Así es cuando pensamos que Dios es un Dios enojado y no tenemos la libertad o el deseo de pasar tiempo con Él. Otro error es pensar que Dios es un Dios indiferente. ¿Por qué pasar tiempo con Él si no hay diferencia? Si no hay una diferencia en Él, no va a haber un deseo en nosotros. Uno se va a sentirse solo. La tentación va a ser vivir distante y pensar que no le importa y tal vez ser cínico aún. La motivación, si tenemos motivación, va a ser ganar aprobación en vez de disfrutar del amor. Va a ser ganar aprobación. Muchos trabajan mucho, sacrifican mucho. ¿Por qué? Porque están tratando de ganar aprobación. La acción, casi siempre, perfeccionismo. Tenemos un criterio tan alto para nosotros mismos que nadie lo puede cumplir o ponemos un perfeccionismo encima de los otros, ¿no? Y después de tiempo puede causar apatía porque llegamos tarde o temprano a entender que nadie puede vivir esto, nadie puede hacer esto. Y muy adentro empezamos a crecer con un pesimismo, ¿no? De que nadie puede hacer esto. Y es triste, es trágico porque es por una mala teología que llegamos a este punto. Pero el que entiende que Dios es un Dios amoroso, quiere pasar tiempo con Dios, todos queremos sentirnos amados y seguros, ¿no? Dios nos va a traer y vamos a tener una motivación mucho más grande, porque siempre queremos pasar tiempo con los que nos aman, con los que nos quieren, ¿no? No queremos pasar tiempo con alguien que está enojado con nosotros o alguien que no les importa pasar tiempo con nosotros, pero sí queremos pasar tiempo con las personas que más nos aman. Si piensas, ¿quién me ama más en este mundo? No es la persona con que te encanta pasar tiempo, ¿no? Y el sentimiento va a ser sentirnos amados, seguros. La motivación va a ser inspirado por el amor. La acción va a ser generosidad y coraje en el sentido de valor y disfrutarlo. Ama a los demás desde el desbordamiento. Mire, podemos disfrutarnos de esa relación con Dios, pero es importante entender cómo es Dios, porque esto es la fundación de nuestra relación. Si tuviéramos una medida o una manera de medir cómo andamos espiritualmente, sería increíble, ¿no? Como tu celular. Si podría decirte,
así está tu pila, así estás cargado o no suficiente conectado. Pero no hay obviamente una máquina que nos puede decir, pero ciertamente hay señales en la vida, ¿no? Cuando andamos súper cansados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, cuando estamos cayendo en tentación y no podemos superar la tentación, cuando nos sentimos desanimados o deprimidos o nos sentimos a pesimismo o nos sentimos que es imposible, ¿no? Eso demuestra que nos hace falta, que no estamos suficientemente conectados con Dios. Entonces, por eso es súper importante nuestra conexión. Es súper importante que graduamos, que maduramos en no vivir la vida cristiana como remos, ¿no? Que vivimos como velas, que aprendemos a dependernos al Espíritu Santo. Aprendemos cómo, y todavía es trabajo, ¿no? Hay que poner las velas, hay que mantener las velas y todo eso. Pero el poder de esta vida no viene de tu carácter, no viene de tu disciplina o autodisciplina, de tu dominio propio. El poder viene de Dios, del viento, del pneuma, del Espíritu de Dios. La pregunta siempre es para los cristianos, ¿y tu vida cristiana? ¿Esto es tu discipulado? ¿Esto es tu vida de un discípulo? Las disciplinas espirituales, oración, meditación, contemplación, lectura, memorización, recitación, lectio, todos son herramientas, es decir, son prácticas que nos ayudan con esa conexión, que nos ayudan a mantener la conexión, que nos ayudan a establecer más conexión, que nos ayudan a crecer raíces profundas y fuertes, que nos ayudan a mantener el corazón suave para ser transformados, que nos ayudan a mantener la mente abierta para ser renovados en nuestra manera de pensar y ser transformados. Por eso tenemos las prácticas de las disciplinas espirituales y vivir una vida contemplativa, es decir, consciente de todo esto, que atento a tu alma, a Dios, a lo que está pasando en esta guerra espiritual, atento y listo para la vida espiritual, para que nuestro cristianismo parezca más a esto que a lo que los remos, ¿no? Así yo quiero que esto sea mi vida cristiana. Y la verdad, estoy mucho más acerca de esto que nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy tomando los pasos interiores para vivir mi vida en Dios. ¿Y cómo estoy tomando estos pasos? Practicando las disciplinas espirituales. Y eso me está ayudando a cambiar mi manera de pensar de Dios, pensar del Espíritu Santo, mis prácticas que me ayudan a dependerme mucho más al pneuma, al ruach, al nefesh, al neshama de Dios y vivir una vida de abundancia, una vida que Jesús quiere darme. Esto es una foto de Michelle y yo viviendo nuestra vida cristiana. Bueno, tratamos. Muchas gracias. Ahí vamos a parar.